3 meses y ella desapareció. En los pasillos de mármol del rascacielos más alto de Manhattan, donde el poder se mide en miles de millones, Alexander Thornfield contemplaba la ciudad desde su oficina en el piso 60. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos que movían fortunas, temblaban imperceptiblemente mientras sostenía una fotografía arrugada. La imagen mostraba a una mujer descalza, con los pies hundidos en la arena dorada de una playa remota, su sonrisa más brillante que todos los diamantes que él había comprado alguna vez. 3 meses habían pasado desde aquel encuentro que cambió para siempre el curso de su existencia, y ahora, con la noticia que acababa de recibir, todo su mundo se tambaleaba. La llamada telefónica resonaba aún en sus oídos como un eco perturbador. Ella había desaparecido, y con ella, el secreto que podría destruir o redimir completamente su imperio. Si estás aquí escuchando esta historia, prepárate para un viaje que desafiará todo lo que crees saber sobre el amor, el poder y las consecuencias de nuestras decisiones más profundas. Todo había comenzado en aquel viaje de negocios a las Maldivas, donde Alexander había llegado con la intención de cerrar la adquisición más importante de su carrera. Era octubre, y las aguas cristalinas del Océano Índico contrastaban brutalmente con el gris metálico de Nueva York que había dejado atrás. Su asistente había reservado la villa más exclusiva del resort, un santuario de lujo donde los poderosos del mundo venían a esconderse de sus propias ambiciones. Pero aquella mañana, mientras caminaba por la playa privada revisando contratos en su tablet, algo inesperado capturó su atención. Una figura femenina caminaba por la orilla opuesta, completamente ajena a su presencia. No llevaba los zapatos de diseñador que él estaba acostumbrado a ver en las mujeres de su círculo social, ni los vestidos que costaban más que un automóvil de lujo. Simplemente caminaba descalza, con un vestido blanco sencillo que la brisa marina hacía danzar alrededor de sus piernas. Había algo en su manera de moverse, una libertad que él había olvidado que existía, una conexión natural con el mundo que lo rodeaba. Sin darse cuenta, Alexander había dejado de revisar sus documentos y la observaba con una fascinación que no lograba explicar. La mujer se llamaba Elena, y cuando finalmente se encontraron frente a frente, Alexander descubrió que ella no tenía la menor idea de quién era él. Para Elena, Alexander no era el CEO que aparecía en las portadas de Forbes, o el hombre cuyas decisiones afectaban a miles de empleados alrededor del mundo. Era simplemente un desconocido en una playa, alguien que parecía perdido a pesar de tener todo. Elena trabajaba como terapeuta en un pequeño centro de bienestar del resort, ayudando a huéspedes a reconectar con su esencia más pura a través de terapias holísticas. Su cabaña estaba lejos de la opulencia de la villa de Alexander, pero cuando él la visitó por primera vez, sintió una paz que no experimentaba desde la infancia. Las paredes estaban decoradas con conchas marinas que ella misma había recolectado, y el aroma de incienso natural llenaba el espacio con una calidez que ningún penthouse había logrado proporcionarle. Elena tenía una manera de hablar que desarmaba todas sus defensas, como si pudiera ver a través de las capas de poder y riqueza hasta llegar al hombre que él había sido antes de convertirse en una máquina de hacer dinero. Sus conversaciones se extendían durante horas, desde el amanecer hasta que las estrellas aparecían en el cielo tropical, y por primera vez en décadas, Alexander se encontró hablando de sueños en lugar de estrategias empresariales. Durante esas noches bajo el cielo estrellado de las Maldivas, Alexander compartió con Elena historias que nunca había contado a nadie. Le habló de su infancia en un pequeño pueblo de Ohio, donde su padre trabajaba en una fábrica y su madre cosía ropa para ganar dinero extra.
Le contó sobre el día en que decidió que nunca más sería pobre, cuando a los 12 años fue humillado en la escuela por llevar zapatos rotos y ropa de segunda mano. Elena escuchaba sin juzgar, sus ojos reflejando una compasión genuina que lo conmovía hasta las lágrimas. Ella, a su vez, le abrió su corazón de una manera que lo sorprendió. Le habló de su pasado como ejecutiva de marketing en Londres, de cómo había tenido un ataque de ansiedad en medio de una presentación importante y había descubierto que su vida había perdido todo significado. Le contó sobre su decisión radical de abandonarlo todo y viajar por el mundo, buscando una conexión más auténtica con la vida y consigo misma. En sus palabras, Alexander reconoció un eco de su propia alma perdida, la parte de él que había sacrificado en el altar del éxito. Cuando Elena tomaba sus manos entre las suyas, él sentía que todo el poder que había acumulado palidecía ante la fuerza tranquila de su presencia. El momento que cambiaría todo llegó durante una tormenta tropical que azotó la isla en su quinta noche juntos. Los vientos huracanados habían cortado la electricidad y las comunicaciones, aislando completamente el resort del mundo exterior. Alexander, acostumbrado a estar conectado las 24 horas del día, sintió inicialmente una ansiedad que rayaba en el pánico. Sus teléfonos estaban muertos, sus correos electrónicos se acumulaban sin respuesta y por primera vez en años no sabía qué estaba pasando con sus empresas. Elena lo encontró en su villa, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado, y sin decir una palabra lo tomó de la mano y lo llevó hacia la playa. Bajo la lluvia torrencial, ella comenzó a caminar descalza por la arena, invitándolo a hacer lo mismo. Al principio, Alexander se resistió, preocupado por sus zapatos italianos de $3,000, pero algo en la mirada de Elena lo convenció de quitárselos. El momento en que sus pies tocaron la arena mojada, sintió una conexión con la tierra que no había experimentado jamás. La tormenta rugía a su alrededor, pero por primera vez en décadas, Alexander se sintió completamente presente, completamente vivo. Elena gritó algo que el viento se llevó, pero él entendió el mensaje en sus ojos. Esto era la libertad real. Esa noche, mientras la tormenta amainaba y volvían a la cabaña de Elena empapados, pero extrañamente eufóricos, algo fundamental se rompió dentro de Alexander. Todas las certezas que había construido sobre lo que significaba tener éxito, sobre lo que realmente importaba en la vida, se desmoronaron como castillos de arena. Elena encendió velas alrededor de la habitación y preparó té de hierbas que había cultivado ella misma en un pequeño jardín detrás de su cabaña. Mientras bebían en silencio, escuchando los últimos ecos de la tormenta, Alexander se dio cuenta de que estaba experimentando algo que había leído en libros, pero nunca había creído posible. Estaba enamorándose, no de la idea de alguien, no de lo que esa persona podría hacer por él o por su imagen, sino de la esencia pura de otro ser humano. Elena no quería nada de él, no buscaba su dinero, su influencia o su estatus. De hecho, mientras más le contaba sobre su imperio empresarial, más parecía ella retroceder como si la magnitud de su riqueza fuera un obstáculo entre ellos. Esa noche, Alexander tomó una decisión que habría parecido imposible una semana antes. Canceló todas sus reuniones, pospuso la adquisición que había venido a cerrar y decidió quedarse en las Maldivas una semana más. Los días siguientes fueron los más intensos de la vida de Alexander. Junto a Elena, descubrió una versión de sí mismo que había enterrado bajo años de ambición despiadada. Aprendió a pescar con métodos tradicionales que ella había aprendido de los locales. Sintió la satisfacción simple de atrapar su propia comida con sus propias manos. Participó en ceremonias de meditación al amanecer, donde Elena lo guiaba hacia un silencio interior que nunca había experimentado.
Por primera vez en décadas, Alexander pasó días enteros sin revisar el precio de las acciones, sin pensar en fusiones o adquisiciones, sin calcular ganancias y pérdidas. En lugar de eso, se encontró contando las pecas en los hombros de Helena, memorizando el sonido de su risa, aprendiendo los nombres de las constelaciones que ella señalaba cada noche. Pero había algo en los ojos de Helena, una tristeza que ella no lograba ocultar completamente, especialmente cuando él hablaba de su vida en Nueva York. Cuando Alexander le preguntaba directamente qué la preocupaba, ella cambiaba de tema con una sonrisa que no alcanzaba a iluminar completamente su mirada. Había un secreto que Helena guardaba, algo que ella sabía y que él aún no había descubierto. Algo que amenazaba con complicar la magia de esos días perfectos. La realidad los alcanzó de la manera más brutal posible. El último día de la extensión de su viaje, mientras Alexander y Helena caminaban por la playa donde se habían conocido, el teléfono satelital de emergencia de Alexander sonó con una urgencia que no podía ignorar. Era Marcus, su socio y mejor amigo, desde los días de universidad, y su voz temblaba de una manera que Alexander nunca había escuchado antes. «Alex, necesitas regresar inmediatamente. Ha pasado algo terrible». Los detalles que siguieron cayeron sobre Alexander como una avalancha. Durante su ausencia, había ocurrido una filtración masiva de datos en una de sus subsidiarias, una empresa de tecnología médica que desarrollaba tratamientos experimentales para enfermedades raras. Los datos filtrados no solo incluían información financiera que podría costarle miles de millones, sino también resultados de investigaciones que, si caían en las manos equivocadas, podrían ser utilizados para crear armas biológicas. El gobierno estadounidense había intervenido, congelando todos sus activos relacionados con la empresa, y la prensa internacional había comenzado una cacería que podría destruir no solo su reputación, sino toda su organización empresarial. Helena observaba su rostro mientras recibía esta información, y Alexander pudo ver reflejado en sus ojos el momento exacto en que el hombre que había conocido en esa playa desaparecía, reemplazado nuevamente por el CEO despiadado que el mundo conocía. El vuelo de regreso a Nueva York fue un infierno de conexiones perdidas, llamadas de emergencia y crisis que se multiplicaban como un cáncer descontrolado. Alexander no había podido despedirse adecuadamente de Helena. La urgencia de la situación había requerido que partiera hacia el aeropuerto inmediatamente, dejándola en la playa con una promesa apresurada de que regresaría pronto. Pero mientras su jet privado surcaba el Atlántico, Alexander se enfrentaba a una realidad aterradora. La empresa comprometida, Meridian Biotech, no era solo otra subsidiaria en su portafolio. Era el proyecto más personal de su carrera, la empresa que había fundado en secreto 5 años antes con la esperanza de desarrollar tratamientos para la enfermedad que había matado a su hermana menor cuando él tenía 25 años. Cada dólar de beneficio de Meridian se había reinvertido en investigación y los tratamientos que estaban desarrollando podrían salvar millones de vidas. Pero ahora, con los datos en manos desconocidas y el gobierno considerándolo una amenaza para la seguridad nacional, todo su trabajo podría convertirse en cenizas. Al aterrizar en Nueva York, Alexander fue recibido por un ejército de abogados, agentes federales y periodistas. Las cámaras capturaron su rostro demacrado mientras era escoltado desde el aeropuerto, y esa imagen se convertiría en la portada de todos los periódicos del mundo al día siguiente. Los siguientes meses fueron una pesadilla de investigaciones federales, audiencias en el Congreso y batallas legales que consumían cada minuto de cada día. Alexander se encontró viviendo en una pecera de cristal, donde cada movimiento era analizado por fiscales federales, donde cada conversación telefónica era monitoreada, donde cada decisión empresarial era vista como una potencial amenaza para la seguridad nacional.
Sus otros negocios comenzaron a sufrir por asociación. Socios de décadas cortaron lazos con él, contratos multimillonarios fueron cancelados y empleados leales comenzaron a abandonar el barco que parecía hundirse irremediablemente. Pero lo que más lo torturaba no eran las pérdidas financieras o las amenazas legales, era la ausencia de Elena. Había intentado contactarla innumerables veces, pero todas sus llamadas iban directamente al buzón de voz. Sus emails rebotaban como si su dirección ya no existiera. El resort en las Maldivas le informó que ella había terminado su contrato abruptamente y había partido sin dejar una dirección de contacto. Era como si Elena hubiera desaparecido de la faz de la tierra, llevándose consigo la única luz que había encontrado en años de oscuridad empresarial. Las noches en su penthouse se habían vuelto interminables, llenas de recuerdos de arena entre los dedos de los pies y el sonido de su risa mezclándose con las olas del océano. La caída de Alexander Thornfield fue tan espectacular como su ascenso había sido meteórico. En 6 meses perdió 60% de su fortuna personal. Meridian Biotech fue cerrada permanentemente por orden federal y los años de investigación que podrían haber salvado vidas fueron archivados en algún búnker gubernamental donde nunca verían la luz del día. Los medios de comunicación, que una vez lo habían celebrado como un visionario, ahora lo retrataban como un villano irresponsable cuya arrogancia había puesto en peligro la seguridad mundial. Alexander comenzó a beber, primero solo por las noches, luego durante las tardes, finalmente durante todo el día. Su apartamento, una vez un símbolo de su éxito, se convirtió en una prisión de cristal donde se escondía del mundo exterior. Sus empleados más cercanos comenzaron a preocuparse. Lo encontraban hablando solo en su oficina, mirando fotografías de una mujer que nadie conocía. Marcus intentó múltiples intervenciones, trayendo terapeutas, consejeros, incluso un exmonje que supuestamente ayudaba a ejecutivos en crisis. Pero Alexander rechazaba toda ayuda, convencido de que había perdido la única cosa que realmente importaba, la oportunidad de construir una vida real con Elena. No sabía dónde estaba, si estaba bien, si pensaba en él, o si había sido solo un sueño hermoso en medio de su vida de pesadilla. El punto más bajo llegó una noche de marzo, cuando Alexander se encontró parado en el balcón de su penthouse, mirando hacia la ciudad que una vez había conquistado. Las luces de Manhattan se extendían como un mapa de sueños rotos, cada ventana iluminada representando una vida que continuaba mientras la suya se desintegraba. Había perdido más que dinero o reputación. Había perdido la fe en sí mismo, la creencia de que merecía ser feliz, la esperanza de que algún día podría encontrar nuevamente ese momento de paz que había experimentado caminando descalzo por una playa remota. Sus manos temblaban no por el frío, sino por la certeza de que había destruido la mejor versión de sí mismo. En su mente reproducía una y otra vez la última conversación que había tenido con Elena, buscando pistas sobre por qué había desaparecido tan completamente. Había sido su mundo de poder y riqueza demasiado intimidante para ella. Había visto la investigación federal en las noticias y decidido que él era realmente el villano que los medios describían. O peor aún, había sido todo solo una fantasía de su parte, una proyección romántica sobre una mujer que nunca había sentido por él lo que él sentía por ella. Esa noche, Alexander tomó una decisión que habría horrorizado al hombre que había sido 6 meses antes. Renunció a la lucha. Durante 3 semanas, Alexander se desconectó completamente del mundo. Apagó sus teléfonos, canceló todas sus reuniones e instruyó a Marcus que manejara los restos de su imperio como mejor le pareciera. Se quedó en su apartamento, viviendo de comida para llevar y recuerdos borrosos, perdido en una depresión que parecía no tener fondo.
Fue durante este periodo de aislamiento autoimpuesto que comenzó a encontrar objetos que había traído sin darse cuenta de las Maldivas. Granos de arena en los bolsillos de un traje que no había limpiado. Una concha marina que Elena había puesto en su mano durante uno de sus paseos. Una servilleta de papel del pequeño café del resort donde habían desayunado juntos la última mañana. Estos pequeños tesoros se convirtieron en anclas a un tiempo que ahora parecía tan lejano como un sueño. Lentamente, Alexander comenzó a escribir. Al principio, solo fragmentos de recuerdos, descripciones de momentos específicos que había compartido con Elena, pero gradualmente estos fragmentos se convirtieron en páginas, las páginas en capítulos y los capítulos en un diario completo de su transformación. Escribir se convirtió en una forma de meditación, una manera de procesar no solo su pérdida de Elena, sino también su pérdida de sí mismo. Por primera vez desde su regreso, Alexander comenzó a dormir sin pesadillas. La salvación llegó de la fuente más inesperada. Un día, a mediados de abril, mientras Alexander revisaba por enésima vez sus memorias escritas de las Maldivas, sonó su timbre. No esperaba visitantes. Incluso Marcus había dejado de intentar verlo después de semanas de rechazos. Pero cuando abrió la puerta, encontró a una mujer mayor, elegantemente vestida, con ojos que le resultaron extrañamente familiares. «Señor Thornfield, soy Margaret Walsh, la madre de Elena». Las palabras cayeron sobre Alexander como un rayo. Margaret entró a su apartamento con la confianza de alguien acostumbrada a tomar control de situaciones difíciles, y lo que vio claramente la preocupó. Un hombre destruido, rodeado de botellas vacías y papeles escritos a mano. Pero también vio algo más, algo que la sorprendió. «Elena me habló mucho de usted», comenzó Margaret, sentándose en el sofá como si fuera su propia casa. «Me habló de un hombre que había encontrado caminando por una playa, un hombre que había olvidado como ser humano hasta que ella se lo recordó». Sus palabras eran como agua en un desierto para Alexander, que había comenzado a dudar de que su tiempo con Elena hubiera sido real. Pero Margaret tenía más que decir, y lo que siguió cambiaría todo lo que Alexander creía saber sobre su historia de amor. Margaret le reveló a Alexander la razón por la cual Elena había desaparecido tan abruptamente, y la verdad era más compleja de lo que él jamás habría imaginado. Elena no había huido porque estuviera asustada de su mundo, o porque dudara de sus sentimientos. Elena había desaparecido porque estaba muriendo. 6 meses antes de conocer a Alexander, le habían diagnosticado una forma rara de cáncer cerebral, la misma enfermedad que había matado a su padre cuando ella tenía 18 años. Los doctores le habían dado entre 8 meses y 1 año de vida, y ella había decidido pasar ese tiempo viajando por el mundo, experimentando todo lo que la vida tenía que ofrecer antes de que fuera demasiado tarde. Su trabajo en el resort de las Maldivas era parte de ese viaje, una oportunidad de ayudar a otros mientras procesaba su propia mortalidad. Cuando conoció a Alexander, Elena no tenía intención de enamorarse. De hecho, se había prometido a sí misma que no formaría conexiones profundas que solo causarían dolor cuando llegara el momento inevitable. Pero algo en Alexander había roto todas sus defensas, y por primera vez desde su diagnóstico, había comenzado a imaginar un futuro que se extendía más allá de los meses que le quedaban. La intensidad de sus sentimientos la había aterrorizado tanto como la había llenado de alegría. Elena vio las noticias sobre su crisis empresarial, continuó Margaret, su voz quebrándose ligeramente. Pero eso no fue lo que la hizo huir, fue su enfermedad. Los síntomas empeoraron drásticamente justo después de que usted se fuera. Comenzó a tener episodios de confusión, dolores de cabeza que la dejaban inmóvil durante días. Se dio cuenta de que si usted regresaba, la vería deteriorarse, y no podía soportar la idea de convertirse en una carga para alguien que ya estaba luchando con sus propias batallas.
Alexander escuchaba con una mezcla de horror y comprensión que le partía el corazón. Todo el tiempo que había pasado pensando que Elena lo había abandonado, ella había estado protegiéndolo de la única manera que sabía. Margaret le mostró fotografías de Elena en un hospital en Suiza donde había estado recibiendo tratamiento experimental. En las imágenes, Alexander podía ver la devastación que la enfermedad había causado en la mujer vibrante que había conocido, pero también podía ver en sus ojos la misma fuerza espiritual que lo había cautivado desde el primer momento. Ella me hizo prometerle que no lo contactaría, admitió Margaret, pero las cosas han cambiado. Los doctores suizos han agotado todas las opciones convencionales. Sin embargo, mencionaron algo sobre una investigación que se estaba realizando en Estados Unidos, algo sobre tratamientos experimentales que podrían ser su única esperanza. En ese momento, Alexander sintió como si el universo hubiera alineado todas las piezas de un rompecabezas cósmico de la manera más cruel y hermosa posible. La investigación de la que hablaban los médicos suizos era exactamente el tipo de trabajo que Meridian Biotech había estado desarrollando antes de su cierre. De hecho, Alexander recordaba específicamente un proyecto relacionado con tumores cerebrales raros que había estado en las fases finales de pruebas cuando el gobierno intervino. Los datos de esa investigación, junto con todos los demás archivos de Meridian, estaban ahora en manos federales, aparentemente perdidos para siempre. Pero Alexander conocía cada detalle de esa investigación porque la había supervisado personalmente, impulsado por los recuerdos de su hermana fallecida. Sabía nombres de doctores, protocolos de tratamiento, incluso tenía copias no oficiales de algunos estudios en su computadora personal. Por primera vez en meses, Alexander sintió una chispa de la energía que una vez lo había convertido en uno de los hombres más poderosos del mundo. Pero ahora esa energía tenía un propósito completamente diferente. No se trataba de construir un imperio o acumular riqueza, se trataba de salvar la vida de la única persona que le había enseñado qué significaba realmente vivir. Margaret observaba la transformación en su rostro, viendo cómo el hombre derrotado que había encontrado comenzaba a enderezarse, cómo sus ojos recuperaban un brillo que había estado ausente durante meses. La batalla para acceder a la investigación de Meridian se convirtió en la cruzada más importante de la vida de Alexander. Utilizó cada contacto político que había cultivado durante años, gastó los restos de su fortuna en abogados especializados en ley federal, e incluso testificó voluntariamente ante comités del Congreso, exponiéndose a posibles cargos criminales con tal de demostrar que su único interés era humanitario. El proceso fue agotador y humillante. Alexander, que una vez había sido recibido en la Casa Blanca como un igual, ahora tenía que suplicar por audiencias con funcionarios de nivel medio. Pero cada rechazo, cada puerta cerrada, solo alimentaba su determinación. Elena estaba luchando por su vida en un hospital al otro lado del mundo, y él no la dejaría luchar sola. Marcus, inicialmente escéptico sobre esta nueva obsesión de su socio, gradualmente comenzó a comprender la profundidad de los sentimientos de Alexander. «Nunca te había visto pelear por algo que no tuviera que ver con dinero», le dijo una noche después de otra audiencia fallida. «Esta mujer realmente te cambió, ¿verdad?». Alexander no respondió inmediatamente, pero esa noche escribió una carta a Elena que nunca envió, explicándole todo lo que había descubierto sobre sí mismo desde que ella se había ido. En esa carta le prometía que encontraría una manera de ayudarla, sin importar el costo personal. El momento decisivo llegó durante una audiencia particularmente tensa con el Subcomité de Seguridad Nacional del Senado. Alexander había sido citado para explicar por qué debería tener acceso a investigaciones clasificadas que él mismo había ayudado a crear. Los senadores lo trataron con hostilidad,
pintándolo como un empresario irresponsable que ahora trataba de explotar una tragedia personal para recuperar activos perdidos. Pero cuando el senador Patricia Williams, una mujer conocida por su dureza en estos asuntos, le preguntó directamente por qué esta investigación era tan importante para él, Alexander tomó la decisión más arriesgada de su carrera. En lugar de dar una respuesta política calculada, les contó la verdad completa. Les habló de su hermana Sarah, que había muerto a los 23 años por el mismo tipo de cáncer que ahora amenazaba a Elena. Les describió cómo había fundado Meridian no para ganar dinero, sino para asegurarse de que ninguna familia más pasara por lo que la suya había experimentado. Y finalmente les habló de Elena, de cómo una mujer descalza en una playa remota le había enseñado que la vida tenía significado más allá de los balances financieros. Su voz se quebró cuando describió el momento en que descubrió que ella estaba luchando contra la misma enfermedad que él había jurado derrotar. El salón de audiencias, usualmente lleno de intercambios hostiles y maniobras políticas, se sumió en un silencio absoluto. La respuesta del comité no llegó inmediatamente, pero 3 días después, Alexander recibió una llamada que cambió todo. El doctor James Morrison, quien había sido el investigador principal del proyecto de tumores cerebrales en Meridian, había sido autorizado por el gobierno para colaborar con Alexander en un programa humanitario especial. Bajo estricta supervisión federal, tendrían acceso limitado a los datos de investigación para desarrollar un tratamiento específicamente para Elena. Era una concesión sin precedentes, resultado no solo del testimonio de Alexander, sino también de la presión pública que había generado su historia. Videos de su audiencia se habían vuelto virales en redes sociales, con millones de personas siguiendo la historia del CEO billonario que había perdido todo luchando por salvar a la mujer que amaba. Pero Alexander sabía que la autorización era solo el primer paso. Ahora tenía que trabajar contrarreloj para desarrollar un tratamiento que pudiera salvar la vida de Elena. Los médicos suizos habían sido claros. Le quedaban semanas, no meses. Cada día que pasaba desarrollando el protocolo de tratamiento era un día menos que Elena tenía para luchar. Alexander se mudó prácticamente al laboratorio, durmiendo en un catre instalado en su oficina temporal, revisando datos las 24 horas del día. Mientras Alexander y el doctor Morrison trabajaban febrilmente en el laboratorio, Elena luchaba su propia batalla en el hospital suizo. Margaret mantenía a Alexander informado de su condición a través de llamadas diarias que se habían vuelto cada vez más desgarradoras. Los tratamientos convencionales habían fallado y Elena había comenzado a perder la memoria de manera intermitente. Algunos días no recordaba dónde estaba o por qué estaba en el hospital, pero en sus momentos de lucidez preguntaba por Alexander, queriendo saber si él estaba bien, si había logrado reconstruir su vida después del escándalo. Margaret no le había contado sobre los esfuerzos desesperados de Alexander para salvarla, siguiendo las instrucciones de Elena de mantenerlo alejado de su enfermedad. Pero mientras veía a su hija deteriorarse día tras día, Margaret comenzó a cuestionar si estaba haciendo lo correcto. Una noche, cuando Elena tuvo un episodio particularmente severo, Margaret tomó una decisión unilateral. Llamó a Alexander y le dijo que si quería ver a Elena una vez más, tenía que venir inmediatamente. «Ella puede no recordarte mañana», le advirtió Margaret, su voz rota por semanas de vigilia constante. «Pero hoy, en este momento, sabe quién eres y te está pidiendo». Alexander no lo pensó 2 veces. Dejó el laboratorio en manos del doctor Morrison y tomó el primer vuelo disponible a Suiza. El reencuentro en el hospital suizo fue simultáneamente la experiencia más hermosa y más devastadora en la vida de Alexander. Pero en medio de aquel vórtice de acusaciones y reproches,
algo extraordinario comenzó a manifestarse. Los empleados más antiguos de la empresa, aquellos que habían trabajado codo a codo con Elena durante años, empezaron a alzar la voz. Conocían su carácter, su integridad inquebrantable, su manera de tratar a cada persona como un igual, sin importar su posición. María, la supervisora de limpieza que había sido testigo silencioso de tantas conversaciones entre Elena y Alexander, fue la primera en hablar. Con voz temblorosa pero determinada, relató cómo había visto a Elena rechazar repetidamente las invitaciones de Alexander, cómo había insistido en mantener las distancias, cómo jamás había mostrado interés en aprovecharse de la situación. Uno tras otro, los testimonios comenzaron a fluir como un río imparable. Cada trabajador tenía una historia que contar, un momento en el que Elena había demostrado su autenticidad. Recordaban cómo había trabajado horas extras sin quejarse, cómo había cuidado de los compañeros enfermos, cómo había compartido su almuerzo con quienes no tenían suficiente. La imagen que emergía no era la de una mujer calculadora y manipuladora, sino la de alguien que había conquistado el corazón de un hombre poderoso simplemente siendo quien era. Alexander observaba desde su oficina, sintiendo cómo cada testimonio atravesaba las barreras que había construido alrededor de su corazón herido. Era posible que hubiera cometido el error más grande de su vida. La verdad tiene una manera peculiar de salir a la luz, especialmente cuando menos se espera. Fue durante una reunión de emergencia del Consejo Directivo, convocada para discutir el escándalo que amenazaba con hundir la reputación de la empresa, que la realidad se reveló en toda su crudeza. James Morrison, el vicepresidente que había sido el más vocal en sus críticas hacia Elena, cometió un error fatal. En su afán por convencer a los demás miembros del Consejo de que Alexander había perdido la objetividad, dejó escapar detalles sobre la vida personal de Elena que solo alguien que la hubiera estado espiando podría conocer. Mencionó conversaciones privadas que ella había tenido en su pequeño apartamento. Habló de sus rutinas diarias fuera del trabajo. Reveló información sobre sus dificultades económicas que jamás había compartido con nadie en la empresa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alexander sintió cómo la sangre se helaba en sus venas al comprender la magnitud de lo que estaba escuchando. ¿Cuánto tiempo había estado Morrison vigilando a Elena? ¿Qué más sabía? Y lo más importante de todo, ¿por qué? La respuesta llegó como un tsunami de revelaciones que cambiaría para siempre la percepción de todo lo que había ocurrido. Morrison no había actuado solo por celos profesionales o por proteger los intereses de la empresa. Había estado trabajando secretamente para los competidores, filtrando información confidencial y buscando cualquier manera de desestabilizar el liderazgo de Alexander. La conspiración era mucho más profunda de lo que Alexander había imaginado jamás. Morrison había orquestado cuidadosamente cada paso, desde el momento en que Elena había comenzado a captar la atención del CEO. Había sido él quien había plantado las semillas de la desconfianza, quien había manipulado las circunstancias para hacer que la relación pareciera sospechosa, quien había filtrado información a los medios para crear el escándalo que ahora amenazaba con destruir tanto a Alexander como a Elena. Los documentos que se descubrieron en su oficina revelaban un plan meticuloso que se extendía durante meses. Correos electrónicos encriptados con empresas rivales, transferencias bancarias sospechosas, incluso fotografías de Elena tomadas sin su conocimiento. Todo formaba parte de un esquema diseñado para derribar a Alexander desde adentro, utilizando el amor que había encontrado como el arma perfecta para su destrucción. Pero Morrison había subestimado algo fundamental: el poder de la verdad y la lealtad de quienes realmente conocían el carácter de las personas involucradas.
Cuando la evidencia fue presentada ante las autoridades, no solo se reveló la inocencia de Elena, sino que se expuso una red de corrupción corporativa que se extendía mucho más allá de lo que nadie había sospechado. Alexander se encontró no solo vindicated en sus sentimientos hacia Elena, sino también enfrentando la realización de que había estado a punto de perder lo más valioso de su vida por las manipulaciones de un traidor. El hombre que había construido un imperio basado en la confianza y la intuición, había permitido que la paranoia y las apariencias nublaran su juicio cuando más importaba. Con la verdad finalmente revelada, Alexander se encontró en una encrucijada que definiría no solo su futuro profesional, sino el rumbo de su corazón. Elena había desaparecido de la ciudad tras el escándalo, llevándose consigo solo las pocas pertenencias que realmente importaban y dejando atrás una vida que, pese a todas las dificultades, había llegado a amar. Nadie sabía dónde había ido. Y Alexander se dio cuenta de que buscarla sería como tratar de encontrar una estrella fugaz en la inmensidad del cielo nocturno. Pero había aprendido algo fundamental durante aquellas semanas de tortura emocional. El amor verdadero no se rinde ante los obstáculos, sino que encuentra maneras de superarlos. Utilizó todos los recursos a su disposición, no para ejercer poder o control, sino para hacer algo que debería haber hecho desde el principio, luchar por lo que realmente importaba. Los investigadores privados, los contactos internacionales, la red de influencias que había construido durante décadas, todo se puso al servicio de una misión que trascendía cualquier operación empresarial que hubiera emprendido jamás. Cada pista falsa, cada callejón sin salida, cada día que pasaba sin noticias, solo intensificaba su determinación. Elena había sido más que una empleada que había capturado su atención, más que una mujer hermosa que había despertado sentimientos dormidos. Había sido el catalizador de una transformación que lo había convertido en un mejor hombre, y ahora que la había perdido, comprendía el verdadero precio de haber dudado de su propio corazón. 3 meses después, cuando las hojas comenzaban a cambiar de color y el otoño pintaba el mundo con tonos dorados, Alexander recibió la llamada que había estado esperando. Elena había sido encontrada en un pequeño pueblo costero, trabajando como profesora voluntaria en una escuela para niños de escasos recursos. El investigador describió cómo había transformado por completo su apariencia, cortándose el cabello y adoptando un estilo más sencillo, pero que era inconfundiblemente ella. Trabajaba desde el amanecer hasta el atardecer, enseñando no solo materias académicas, sino también valores de vida a aquellos pequeños que, como ella había sido una vez, necesitaban creer en que el futuro podía ser diferente. Alexander no dudó ni un segundo. Canceló todas sus reuniones, delegó las responsabilidades más urgentes y emprendió el viaje que sabía podría ser el más importante de su vida. No llevó consigo guardaespaldas, ni conductores, ni ninguno de los símbolos de poder que habitualmente lo acompañaban. Condujo él mismo durante horas, con el corazón latiendo cada vez más fuerte a medida que se acercaba al destino. El pueblo era exactamente lo opuesto a todo lo que había conocido, pequeño, tranquilo, donde todo el mundo se conocía y las preocupaciones más grandes eran si llovería para las cosechas o si el equipo local de fútbol ganaría el próximo partido. Cuando finalmente la vio, de pie frente a un grupo de niños en el pequeño patio de la escuela, sintió como si pudiera respirar por primera vez en meses. Elena alzó la vista y lo vio. Por un momento que pareció eterno, el tiempo se detuvo entre ellos. Los niños continuaron jugando a su alrededor, ajenos al encuentro que estaba a punto de determinar el futuro de 2 personas que habían encontrado el amor en las circunstancias más inesperadas y lo habían perdido por la crueldad de las apariencias y las manipulaciones ajenas.
Alexander caminó lentamente hacia ella, cada paso cargado con el peso de las palabras que había ensayado 1000 veces durante el viaje, con las disculpas que sabía que eran insuficientes, con la esperanza de que tal vez, solo tal vez, no fuera demasiado tarde. Elena no corrió, no se alejó, pero tampoco corrió hacia él. Simplemente esperó, con esa dignidad serena que siempre había sido parte de su esencia. Cuando finalmente estuvieron frente a frente, Alexander se dio cuenta de que todas las palabras que había preparado se desvanecían ante la simple realidad de tenerla cerca nuevamente. «Sé que no tengo derecho a estar aquí», comenzó con voz quebrada. «Sé que te fallé cuando más me necesitabas, que dudé de ti cuando debería haber confiado ciegamente. Pero también sé que lo que sentimos era real, y que si hay una posibilidad, aunque sea mínima, de que puedas perdonarme, estoy dispuesto a pasar el resto de mi vida demostrándote que eres lo más importante que me ha pasado jamás». Elena lo escuchó en silencio, sus ojos reflejando una mezcla de dolor, esperanza y algo más profundo que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar. «¿Sabes lo que he aprendido aquí?», le preguntó Elena finalmente, señalando hacia los niños que jugaban con una alegría pura e inocente. «He aprendido que la felicidad no depende de lo que tienes, sino de lo que eres capaz de dar. Estos niños no tienen casi nada material, pero me han enseñado más sobre el amor verdadero en estos meses que todo lo que creí saber antes». Alexander sintió cada palabra como una revelación. Durante toda su vida había creído que el éxito se medía en términos de poder, dinero, influencia. Pero ahí, en aquel pequeño pueblo donde Elena había encontrado refugio, comenzó a entender que había estado persiguiendo fantasmas mientras lo realmente valioso estaba frente a él. «También he aprendido», continuó ella, «que el perdón no es algo que se concede, sino algo que se construye día a día, con acciones, no solo con palabras». La conversación se extendió durante horas. Caminaron por las calles empedradas del pueblo, se sentaron junto al pequeño muelle donde los pescadores regresaban con la captura del día, compartieron historias de lo que habían vivido durante aquellos meses de separación. Alexander le contó sobre la conspiración de Morrison, sobre cómo había descubierto la verdad, sobre las noches en vela pensando en ella. Elena le habló de los niños que enseñaba, de cómo había encontrado paz en la simplicidad, de cómo había aprendido a valorar las pequeñas cosas que antes pasaba por alto. Poco a poco, las barreras que el dolor y la desconfianza habían construido comenzaron a desmoronarse. Pero la reconciliación verdadera no llega en un momento de revelación cinematográfica, sino en la decisión consciente de dos personas de luchar por algo que vale la pena. Alexander tomó una decisión que habría parecido impensable meses atrás. Se quedó en el pueblo, no una visita de cortesía de unos días, sino una estadía real, alquilando una pequeña habitación en la única pensión del lugar y aprendiendo a vivir de una manera completamente diferente. Comenzó a trabajar como voluntario en la escuela, utilizando su experiencia empresarial para enseñar a los estudiantes mayores sobre planificación, organización y liderazgo. Descubrió que tenía una habilidad natural para conectar con los jóvenes, especialmente con aquellos que, como Elena había sido una vez, soñaban con un futuro mejor, pero no sabían cómo alcanzarlo. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Alexander aprendió a despertar con el canto de los gallos en lugar del sonido de su teléfono móvil, a medir el tiempo por la posición del sol en lugar de por las reuniones de su agenda, a encontrar satisfacción en los pequeños logros de sus estudiantes en lugar de en los números de las cuentas bancarias. Y durante todo ese tiempo, Elena observaba esta transformación con una mezcla de asombro y ternura creciente. El hombre que había conocido en aquella oficina lujosa seguía allí, pero ahora estaba acompañado por alguien más auténtico, más humano,
más real. La verdadera prueba de su amor no llegó en un momento de gran drama, sino en una tarde ordinaria de primavera. Alexander había estado en el pueblo durante casi 6 meses y su empresa había comenzado a resentir su ausencia prolongada. Las llamadas de los miembros del consejo directivo se habían vuelto más frecuentes y urgentes. Grandes contratos pendían de su decisión personal. Oportunidades de expansión internacional requerían su atención inmediata, y la competencia no perdía tiempo en aprovechar cualquier signo de debilidad. Una tarde, mientras ayudaba a Elena a preparar material didáctico para el día siguiente, Alexander recibió una llamada que lo obligó a enfrentar la realidad que había estado evitando. Su empresa estaba al borde de perder el contrato más importante de su historia. Un acuerdo que no solo significaba millones en ganancias, sino que consolidaría su posición como líder indiscutible en su sector. Todo lo que tenía que hacer era tomar un vuelo esa misma noche y estar en las oficinas de Londres la mañana siguiente. Elena escuchó la conversación telefónica desde la cocina, comprendiendo sin necesidad de explicaciones la magnitud de la decisión que Alexander tenía que tomar. Cuando él colgó, se quedaron mirándose en silencio, ambos conscientes de que habían llegado a un punto de no retorno. «Tienes que ir», le dijo Elena con una sonrisa triste pero comprensiva. «Es tu vida, tu trabajo, lo que has construido durante décadas». Alexander negó con la cabeza, pero ella continuó. «Si te quedas por mí, siempre te preguntarás qué habría pasado, y yo no podría vivir sabiendo que fui la razón por la que renunciaste a tus sueños». En aquel momento, Alexander comprendió algo que cambiaría para siempre su perspectiva sobre el amor y la vida. El verdadero amor no consiste en elegir entre dos opciones excluyentes, sino en encontrar la manera de que ambas partes de tu ser puedan coexistir y enriquecerse mutuamente. «Tienes razón», le dijo, tomando sus manos entre las suyas. «Tengo que ir. Pero no como el hombre que era antes, sino como el hombre que tú me has ayudado a convertirme. Y cuando regrese, y voy a regresar, quiero que sea para construir algo juntos, algo que combine lo mejor de ambos mundos». Esa noche, antes de partir hacia el aeropuerto, Alexander hizo algo que selló para siempre su compromiso. En lugar de una propuesta tradicional con anillos costosos y escenarios grandiosos, simplemente se arrodilló en la pequeña cocina de la casa donde Elena vivía y le preguntó si estaría dispuesta a ser su compañera de vida, no solo en los momentos fáciles, sino en la construcción de un futuro que honrara tanto sus ambiciones profesionales como sus valores más profundos. Elena no respondió con palabras. Su beso fue la respuesta más elocuente que Alexander podría haber esperado. Al día siguiente, mientras el avión despegaba rumbo a Londres, Alexander llevaba consigo no solo la determinación de salvar su empresa, sino un plan que había estado gestándose en su mente durante aquellos meses de transformación personal. Un plan que cambiaría no solo su vida y la de Elena, sino que tendría un impacto que ninguno de los dos había imaginado posible.